Queríamos dialogar con usted acerca de cómo podría contarnos acerca de los últimos, de la última información sobre la variante, la Omicron, que está generando mucha preocupación. Bueno, mira, la variante Omicron es la nueva variante que se ha Sí, detectado en Sudáfrica. Es la que está generando mucha alarma o bastante preocupación por el. Todavía no conocemos mucho a los cambios, los cambios epidemiológicos que podría lograr esta variante. Lo que se está observando, lo que se está informando es que es mucho más transmisible, mucho más que la variante Delta, que es la que más nos preocupaba hasta el momento, y que a su vez podría eludir la inmunidad generada por las vacunas. Esto es debido a que es una variante que contiene muchas más mutaciones que las otras variantes. claro. Y estas mutaciones, que son en efectiva cambios pequeños en las proteínas del virus, hace que los anticuerpos que nosotros generamos por las vacunas puedan no reconocerlo. Es una manera de camuflaje que el virus está logrando y que de alguna manera trata de eludir esos anticuerpos que lo pueden neutralizar. Eso todavía falta ver un poco más el impacto que sería que tengamos un aumento de hospitalizaciones o mortalidad, y eso no se está viendo actualmente. De cualquier manera, Sí. la variante Omicron, si bien es una nueva variante, lo que nos tiene que preocupar a nosotros acá en Tucumán es el aumento de casos de las variantes actuales que están circulando en nuestra población. Es decir, tenemos todavía la variante Manaus y tenemos la variante Delta, que está aumentando y que a su vez está provocando muchos de estos brotes o conglomerados es decir, son conjuntos de personas que se han infectado de una sola fuente, por ejemplo, en un evento social o un evento masivo. Entonces, de esa manera se está observando este aumento. Eso nos preocupa. En mi caso, mucho más que la variante Omicron, que si bien es una variante que se va a introducir en algún momento a nuestro país y sobre todo a nuestra provincia, eso es, digamos, como un pronóstico un poco más lejano, ¿no? Doctor, volviendo a lo de la variante Omicron, frente a su nivel de transmisibilidad superior, frente a una agresividad que está en estudio, y también ante la posibilidad de que esquive el sistema inmune y a las vacunas que incluso en la actualidad se conocen, ¿qué es lo que recomienda usted para evitar la propagación de la variante Omicron, pero que también posiblemente entren dentro de las generales de la ley, como dicen los abogados, las otras variantes por las que usted está muy preocupado, que son las de Manaus y la Delta? Mira, dentro de las medidas sociales o medidas individuales que seguimos implementando, esto es independiente de la variante. O sea, nosotros, el tema del uso del barbijos en ambientes cerrados, sobre todo en el ámbito laboral o en el ámbito social, por ejemplo, donde hay conglomerado de personas, es recomendable. Eso evita que esas gotitas, porque a veces nos dejamos de hablar de cómo es la manera de transmisión del virus. El virus se transmite a través de esas gotas y aerosoles que la persona infectada emite, ya sea al hablar, al reír, al cantar, y de esa manera, con un poco de distancia, estamos hablando de aproximadamente dentro de los 2 metros del contacto, esa gotita que contiene cualquiera de las variantes puede ingresar al organismo. Por tanto, el barbijo es una barrera de protección muy importante. Y el otro, el tema de los ambientes ventilados, justamente para evitar esa condensación de partículas en un solo lugar. Si hubiera una persona infectada, el lavado de manos, que es muy importante, porque nosotros esas gotitas, una vez que son expelidas, van a caer en las superficies y van a contaminar. Nosotros estamos tocando permanentemente eso, o sea que el lavado de manos muy frecuente, Sí. el uso del gel alcohólico también nos ayuda, y sobre todo el distanciamiento físico también, que significa que no estemos todos aglomerados, sobre todo en los ambientes sociales. Podemos compartir, sí, pero tenemos que hacer o tratar de lograr un distanciamiento que nos permita, por lo menos, evitar, si es que no vamos a usar barbijo, evitar una exposición mucho mayor. De cualquier manera, estas medidas que son individuales y poblacionales son para todas las variantes. Lo que Claro. me dice, ¿cómo evitaríamos la propagación del Omicron? Y bueno, lo que pasó con la Delta,
que empezó en otros países, que es un poco limitar el traslado de personas que hayan estado infectadas que ingresen, digamos, a nuestra provincia con esa variante. Es el principal tema de los viajeros, por eso las limitaciones que se están produciendo en todo el mundo, y seguramente, pero eso solamente va a amortiguar o va a mitigar el ingreso un tiempo, digamos, es como una demora, un tiempo mientras se van preparando otras medidas sanitarias. Pero de alguna manera la Omicron, así como apareció en Brasil también, ya con viajeros, es muy probable que la tengamos, tal vez no inmediatamente, Claro. pero es un riesgo a tenerla en cualquier momento. Seguro. Doctor, dos cosas. La primera, pase sanitario, ¿cuál es su mirada, su opinión respecto del pase sanitario? Y por otro lado, si es que hay una estimación de cuántos tucumanos, por ejemplo, no han recibido la segunda dosis de la vacuna, no han completado el esquema, porque esto, ayer, la verdad que hay personas que empezaron a preocuparse justamente por esto, porque frente al pase sanitario se acordaron que no se pusieron la segunda dosis. Bueno, justamente el pase, de alguna manera, este carnet sanitario, que es se le llama pase, pero en definitiva es tener un carnet sanitario de una vacuna que, si bien no es obligatoria, es fuertemente recomendada, porque no solamente es una vacuna para una protección individual, es una vacuna de protección social, es una vacuna que va a impactar. Cuanto mayor población tengamos vacunada con las dos dosis, es decir, no es solamente una dosis, la persona a veces dice, ya me puse la vacuna, no, esa vacuna no logró la inmunización, no estás inmunizado siempre y cuando no tenga las dos dosis de la vacuna. Eso ha provocado que mucha gente, junto con algunos mensajes ya sea de personas representativas de la política, del deporte y de otros, dieron a entender que la pandemia ya había pasado. Entonces, a mí yo poco lo comento, las personas que tuvieron una sola dosis, que dijeron, ¿para qué una segunda? Si ya la pandemia está pasando o ya pasó. Y ahora, con esta situación de implementar un carnet sanitario que lo demuestre y que a su vez le permita seguir realizando sus actividades, no lo va a limitar, solamente va a realizar sus actividades laborales, sociales, culturales o deportivas, lo va a seguir haciendo. Sí, digamos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de una medida de control en una emergencia de salud pública, es una medida importante. O sea que Bien. Estoy de acuerdo con este paso. Sí. Doctor, buen día. Chantal le saluda. Preguntarle en lo que está mencionando. Primero, la pandemia no pasó, importante. Segundo, no nos preocupemos tanto por la variante que no ha llegado, sino por las que están presentes aquí en la provincia. Exactamente. Entre los controles que se realizan, por ejemplo, el tomar la temperatura en algunos lugares, ¿tiene sentido? ¿Sirve? Mira, todo esto que vos estás hablando del pase sanitario y de algunas otras medidas como esta de screening, digamos, de hacer una evaluación inicial o de hacer una encuesta, nos pasa, por ejemplo, en el ámbito educativo. Yo justamente tengo un examen el día de hoy donde los alumnos tienen que hacer una declaración jurada de que no han tenido contactos sociales con personas que hayan tenido infección o algo. En definitiva, no son totalmente limitantes, lo único que son filtros, de alguna manera, que vos vas poniendo, son como rebanadas de filtros que de alguna manera una más otra va tratando de limitar que una persona potencialmente que esté infectada, incluso en etapa sintomática, esta persona, aún con síntomas mínimos, que a veces uno lo minimiza. Hay mucha gente que está muy en esta época considerando que son cuestiones de alergia, cuestiones de otros virus respiratorios, y me preguntan, ¿me tengo que hacer el hisopado, doctor, porque estoy todavía con un dolor de garganta, con fiebre o con algo? La respuesta es sí, tenés que hacerte un testeo. A ver, doctor. En este momento, la mayor detección de personas que tengan la aportación del virus no va a permitir que esa persona tome conciencia de cumplir un aislamiento y evitar que otras personas se infecten. Doctor, lo que está diciendo es muy importante y ahora le pregunto esto, porque es cierto, en esta época del año, dolor de garganta, tos, por ahí agua en la nariz, llega a hacer moco en algunos casos, los chicos más que nada también con estos síntomas por los cambios de temperatura, aire, ventilador, pileta, esta combinación. ¿Con un síntoma nos tenemos que hacer el hisopado? Yo lo recomendaría. Lo que pasa es que la accesibilidad a veces nos limita un poco cuando uno dice, bueno, ¿a dónde me lo hago? ¿Tengo que hacer una demora o tengo que hacer eso?
justamente en esta etapa donde habían bajado los casos, cualquiera de las personas con síntomas respiratorios o síntomas, por ejemplo, no explicados, como por ejemplo un cuadro febril que va más allá de las 24 o 28 horas y que no se conoce tal vez su explicación, tiene que hacerse el hisopado, tiene que hacerse. Muchas personas, inclusive, cuando hay estos conglomerados, que yo digo, una persona que fue positiva y empezó otra, en algunos eventos sociales sobre todo, y aparecen 20, 30 personas en un solo evento, estas personas muchas son asintomáticas o muy poco sintomáticas y se les ha detectado. Ahora, esa manera de detectarlo, o esa persona que, como dices vos, fue una pileta y está con un carraspeo o está con el aire acondicionado, lo lógico sería, bueno, estar en observación esas 24 horas, pero si tiene fiebre, hacer hisopado. Ahora, si no tiene fiebre, bueno, de esas 24 horas, todavía empezar a cumplir la medida de control, como diríamos, usar el barbijo, evitar un poco el distanciamiento de ese grupo familiar, sobre todo para darle la evolución y hacerte el testeo. El testeo es muy importante, porque la importancia del testeo no es solamente hacer el diagnóstico de que si yo tengo o no tengo una infección, sino que me sirve a mí como un marcador de protección de las otras personas. Conociendo que estoy positivo, o esa persona, por más que se sienta perfectamente bien, conoce su estado, sí, su estatus, es lo mismo que pasa con el VIH. Si vos me preguntaras, ¿me tengo que hacer el test de VIH para saber si tengo o si estoy asintomático? Sí, porque de alguna manera con eso vas a proteger a tu otra pareja y a otra persona, ¿me entiendes? O sea, la importancia tiene desde el punto de vista del impacto en los países donde trataron de controlar mucho el aumento de brotes, empezaron los testeos masivos, ¿me entiendes? De una manera de poder detectar, incluso en el ámbito laboral. No sé ustedes, pero por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera un síntoma leve y está en un ambiente cesado del trabajo, tendrían que testearse, por lo menos en una tranquilidad y una seguridad para ustedes. Justamente eso le iba a decir. Entonces, ante un primer síntoma, al menos aislarse. Ese sería el primer paso. Ya con fiebre sí o sí hisopado, 24 horas. Seguro. Perfecto, Fiebre, doctor, aislamiento, hasta que se demuestre o se verifique cuál es la causa. Bien, doctor. O si tiene mialgia o tiene decaimiento. Hay gente que lo considera como que me estoy irritando. Bueno, señores, en este momento es una señal de alarma. Bueno, hay que cumplir entonces con esta recomendación. Doctor, muchísimas gracias por estas explicaciones. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta otro momento. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Gustavo Costilla Campero, infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla.